Muy bien, hermanos, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la cristología. El tema que se me ha presentado para esta oportunidad es la persona de Cristo. Y vamos a tratar, hermanos, no solamente su identidad de un punto de vista bíblico, pero vamos a tratar la manera de entender también ese desarrollo histórico que de una u otra manera como creyentes debemos de apreciar. La Biblia es categóricamente clara en cuanto a la naturaleza de Cristo. Esta doctrina la podemos resumir en una declaración muy, pero muy concisa. Y esto es lo que planeo el día de hoy desarrollar. Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Nuevamente, la doctrina que vamos a tratar hoy acerca de la cristología, la naturaleza de Cristo, la podemos condensar en esta frase concisa. Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Ahora, hermanos, esto que estoy en este momento recitando ha sido increíblemente controversial a través de las edades. Para muchos de nosotros tal vez eso sonará, eso yo lo aprendí en escuela dominical. Eso yo lo aprendí cuando apenas estaba comenzando en mi vida cristiana. Ahora, hermanos, esto es definitivamente fundamental, pero a través de la historia estos han sido debates, pero tremendos. La iglesia ha tratado con estos asuntos y en la realidad, hermanos, sangre se ha derramado a través de esta fraseología, estas doctrinas. Así que, hermanos, el plan que tengo para hoy en el breve tiempo es, número uno, presentar la evidencia bíblica. Vamos a tratar sobre la naturaleza de Cristo, su humanidad y su divinidad, por un lado, suficiente para tener una base escritural. Y luego después vamos a ver el aspecto histórico de la iglesia y cómo la iglesia, especialmente los padres de la iglesia, los primeros 400 años especialmente de la iglesia, cómo ellos han tratado básicamente este tema de la naturaleza de Cristo. Su naturaleza no solamente humana, pero también divina. Y entonces al final vamos a tratar de observar por lo menos un desafío que la iglesia de hoy tiene en este momento. La iglesia, nuestra generación está amenazada por soltar básicamente esa doctrina que a través de los años la iglesia ha abrazado y que la iglesia ortodoxa lo mantiene como uno de sus cardinales. Si nosotros votamos esa doctrina, votamos el cristianismo. Tiramos al suelo lo que la iglesia a través de los años ha mantenido como uno de los postulados más importantes en el cristianismo. Si nosotros alteramos esa verdad, hermanos, no solamente desfiguramos la persona de Cristo, pero no tenemos cristianismo. Ahora, hermanos, utilicé hace unos momentos la palabra ortodoxia. Y hermanos, ortodoxia a través de la historia de la iglesia se ha considerado por lo menos en dos aspectos. Hay básicamente el primer aspecto que los historiadores nos hablan acerca de la ortodoxia, tiene que ver básicamente con el texto sagrado, especialmente los apóstoles tratando de preservar el texto sagrado, las escrituras, el Nuevo Testamento enfáticamente, los evangelios. Los apóstoles estaban encargados, la misión principal de ellos no era la única, pero la principal responsabilidad apostólica era preservar la revelación divina comprendida en ese canon bíblico, la Biblia. Y entonces en la teología histórica se le llama a la ortodoxia precisamente eso. Ese aspecto recto viene de las Escrituras. Pero por el otro lado, hermanos, encontramos otro aspecto de ortodoxia que tiene que ver con preservar. La iglesia está encargada de preservar lo que los apóstoles proclamaron y establecieron a través de las Escrituras. Y entonces aquí encontramos una situación
bastante desafiante y es una situación bastante tensa, porque lo que encontramos, hermanos, ya salimos del canon bíblico y entonces la iglesia está encargada, la iglesia se toma en sus manos la necesidad de preservar lo que está escrito, preservado por los apóstoles. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? La reforma. ¿Y qué es la reforma? La reforma básicamente es un desafío en contra de la iglesia establecida que había soltado muchos elementos que los protestantes no estaban absolutamente dispuestos a alterar. Y entonces aquí encontramos un desafío enorme. Y el desafío es, ¿qué es lo que la iglesia va a hacer? Por un lado, la ortodoxia tiene que ver con ese escrito apostólico que no se puede bajo ningún punto de vista alterar. Pero por el otro lado encontramos la iglesia encargada, responsable por la ortodoxia, y lo que la iglesia ha hecho es poco a poco, lentamente, a través de su historia, soltar esas doctrinas que simplemente la iglesia no puede. ¿Qué es lo que hicieron los reformadores? Los reformadores lo que hicieron, el grito de ellos, la bandera que ellos venían izando era: regresemos a las Escrituras. Regresemos a las Escrituras. Por eso, hermanos, para mí como profesor de teología histórica, con mis estudiantes, usted no puede leer teología histórica sino con el libro abierto. Usted tiene que leer la historia de los padres con la Biblia abierta. Porque en el momento en que usted quita su mirada del libro, ya todo, hermano, es subjetivo. Ya todo, usted está en un mar de opiniones. Y no podemos estar en un mar de opiniones. Necesitamos anclarnos en el libro. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que sucede es que necesitamos esa ortodoxia incambiable, escritural, la palabra, para saber quién está en el error. Pongamos la regla de Dios y conforme a esa regla, entonces nosotros medimos las múltiples opiniones que abundan de los hombres y de las iglesias. Al final del día, usted y yo vamos a tener un criterio, y es el criterio ortodoxo que los protestantes constantemente pidieron a sus lectores, a sus escuchas: regresemos al libro, regresemos al libro. No podemos crear nuestra propia experiencia, necesitamos regresar al libro de Dios. Y entonces, hermanos, mi interés es que nosotros veamos ese concepto de la cristología a través del libro de Dios. Y hermanos, brevemente lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a las Escrituras y vamos a tratar la manera de entender ese concepto, informarnos más y más, saturarnos de la naturaleza de Cristo, comenzando con su humanidad. Y entonces la humanidad de Cristo la podemos corroborar comenzando desde su nacimiento virginal. Las Escrituras atestiguan que Jesús milagrosamente fue concebido por medio del Espíritu Santo en el vientre virginal de su madre María. El Evangelio, por ejemplo, según San Mateo, nos enseña que la Virgen María estaba desposada. Antes que se juntase, dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. La afirmación de un ángel del Señor fue contundente. José, dice la Escritura, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La Escritura nos enseña que José, siendo un hombre justo, obedeció las órdenes del ángel del Señor, y dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 24 y 25, que recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El Evangelio según San Lucas corrobora este episodio
con la aparición del ángel Gabriel, quien hace la siguiente declaración: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, dice, del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahora, nosotros leemos estas narrativas y tres cosas por lo menos podemos deducir, por lo menos tres aspectos acerca de esta narrativa del nacimiento milagroso del Señor Jesús. Número uno, este es un cumplimiento divino. Dios había prometido que de la simiente de la mujer nacería el Cristo, no por iniciativa humana. Esta no es ninguna iniciativa humana. La iniciativa era por obra misma de Dios para tratar con el pecado del hombre. Pablo corrobora esta verdad y él dice, por ejemplo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4-5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermano, cuando vino el cumplimiento del tiempo, tiene que ver con una teología, con una narrativa, y es una narrativa salvífica. Tiene que ver con la realidad que esto no es humano. Esto tiene que ver con el plan divino de Dios para las edades. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Número dos, podemos deducir de esta narrativa milagrosa. Número dos, la doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Básicamente hizo posible esta realidad, hizo posible que se pudiera unir en una sola persona, no solamente la divinidad en su plenitud, pero también la humanidad. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo de esta manera para resaltar la persona divina, humana, en Cristo Jesús. Por último, podemos decir que el nacimiento virginal hizo posible que Jesús fuera completamente humano. Pero la Escritura dice, sin pecado. El padre de Jesús no era Adán, tiznado por la culpa, por la corrupción del pecado. Él vino, dice la Escritura, del Padre, y por lo tanto su naturaleza no es solamente humana, sino también divina. Por esta razón, dice la Escritura que el niño será llamado Santo e Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ahora, hermanos, estamos leyendo esta narrativa. Ahora, los protestantes liberales de nuestra generación toman esta doctrina y para ellos básicamente le parece una contradicción. Este es un rechazo. Ellos no la aceptan y no la aceptan por dos razones básicas. Número uno, por un rechazo básico a la veracidad de las Escrituras, y por el otro lado hay una tendencia al orgullo intelectual, rechazando toda forma de actos de milagros de parte de Dios. Y hermanos, este es el clima que nosotros estamos respirando hoy en día, el clima que nosotros respiramos hoy en día. Y muchos teólogos, muchos académicos, muchos hombres que están en la academia están básicamente siendo persuadidos, porque de alguna manera quieren tener un asiento en la mesa intelectual, quieren ser oídos, pero en el momento en que usted habla de los milagros, el milagro de milagros que tiene que ver con la encarnación, que tiene que ver con la persona de Jesús en su humanidad y divinidad, este es un disparate. Para la mente humana intelectual es un disparate.
Y muchos teólogos, en el deseo de querer estar en la mesa y ser parte del diálogo intelectual, entonces ceden. Y entonces comienzan a cuestionar los milagros que nosotros leemos en las Escrituras. Esto es lo que nosotros respiramos el día de hoy. Ahora, hermanos, para nosotros como creyentes, cristianos bíblicos, protestantes conservadores, reformados, nuestra creencia no es gobernada por las declaraciones de la cultura que respiramos. Son las Escrituras. Las Escrituras son las que marcan la pauta. Y es cierto, hermanos, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede percibir porque han de ser discernidas espiritualmente. Hermanos, esperar que un inconverso, un incrédulo, entienda las cosas que son del Espíritu es pedir demasiado. Es pedir demasiado. Y hermano, ese es el clima que nosotros respiramos el día de hoy. Y hermanos, nosotros no podemos soltar el libro de Dios. No podemos soltar la ortodoxia que leemos en el libro de Dios en nombre de sentarnos a la mesa intelectual y conversar con los intelectuales. Que cuando usted comienza a observar lo que ellos producen, es una sabiduría humana retirada del libro de Dios, de la revelación divina de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros creemos estas doctrinas que en momentos, cuando las pensamos, son difíciles de discernir. Sin embargo, la Biblia las afirma. Y eso debería de ser para cualquier cristiano, bíblico, protestante, conservador, cualquier creyente, hermano, que esté interesado en reformar constantemente su vida, su teología. Hermanos, la Biblia lo dice, lo afirma, es suficiente para mí. Esto, hermanos, habla del carácter omnipotente de Dios, quien hizo el universo. Él interviene milagrosamente para cumplir sus propósitos redentores en la persona de Jesús. Nosotros como cristianos reformados no ponemos en tela de duda ni el carácter de Dios, ni su revelación. Por eso leemos teología histórica con el libro abierto. Esta es la base. Ahora, esta semana pasada, por ejemplo, estábamos en un seminario y estaba tratando de convencer a mis estudiantes que leyeran a San Agustín. Yo creo que hacemos bien. Ahora, San Agustín es San Agustín. Hasta allí nomás. San Agustín. Y a San Agustín necesitamos leerlo con el libro abierto. Ahora, podemos aprender mucho de San Agustín. Increíble. Increíble el concepto que él tenía, por ejemplo, de tiempo, el concepto del mal, el concepto del libre albedrío. Muchas cosas podemos nosotros aprender, pero tenemos que aprenderlo y tenemos que aprenderlo con el libro de Dios. Que nadie le arrebate el libro de Dios. Esa es nuestra base, esa es nuestra ortodoxia. Ese es nuestro punto de iniciación. No podemos nosotros ir más allá. Entonces, de esta narrativa que leemos en las Escrituras, esa narrativa milagrosa, del nacimiento virginal de Jesús, podemos nosotros deducir por lo menos ciertas cositas importantes, ciertas cosas que nosotros pensamos, por ejemplo, y decimos, wow, esto es importante, esto es crucial. Podemos nosotros, por ejemplo, afirmar en base a esa narrativa de los evangelios que Jesús nació, pero no solamente nació, la Escritura nos enseña que Él creció como cualquier otro humano, como cualquier otra persona. Por ejemplo, Lucas relata que el niño crecía y se fortalecía y dice que se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas más adelante dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, esto es muy interesante. Dice, por ejemplo, un teólogo sistemático, él dice que como otros niños, Jesús pasó por un
proceso de aprendizaje y aprendió a comer, a hablar, a leer, a escribir y a cómo ser obediente a sus padres. Este proceso de aprendizaje común a todos fue parte de la auténtica humanidad de Cristo. Él no solamente nació, pero creció. ¿Algún amén, hermanos? Amén. Bueno, están todavía ahí. Ahora, hermanos, en base a esta realidad humana, podemos nosotros corroborar, por ejemplo, que Jesús, dice la Escritura, que se fatigó del camino. Los evangelios nos dicen que como resultado, dice que Él se sentó para descansar. Usted se acuerda de esa narrativa en el libro de Juan, capítulo 4, la mujer samaritana. Después de haber ayunado, dice la Biblia, que tuvo hambre. Tuvo hambre. Cuando Jesús iba camino a Gólgota, por ejemplo, para ser sacrificado, los oficiales le obligaron a Simón de Cirene que llevara la cruz de Cristo. Y es muy probable que la razón es que Jesús estaba débil, estaba cansado. Él había recibido latigazos en su propio cuerpo. Ahora, al final, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el sufrimiento de Jesús en la cruz, dice la Escritura que Él murió y su cuerpo humano dejó de tener vida como los otros humanos bajo las circunstancias similares de los otros humanos. Aún su resurrección corrobora su humanidad en este sentido. Usted ve, por ejemplo, que Él resucitó y Él, dice la Escritura, que resucitó con un cuerpo físico, humano. A sus discípulos, Jesús les demostró que Él había resucitado con cuerpo físico. Y dice que les dijo, mirad mis manos y mis pies. Dice que no, dice que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. En el libro de Lucas más adelante, él nos relata lo siguiente. Dice que le dieron parte de un pez asado, un panal de miel, y él dice que comió delante de ellos. Esa es humanidad. Esa es fisicalidad. Aún en su ascensión, cuando Jesús ascendió a los cielos, nosotros notamos conforme al texto esa fisicalidad de Jesús cuando Él dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Ahora, esta doctrina de la humanidad de Cristo lo que establece es lo siguiente. Él tuvo un cuerpo humano. Era como el nuestro. En el sentido, por ejemplo, nuestro. La realidad es que después de su resurrección, por ejemplo, era todavía un cuerpo humano con carne y huesos. Pero la diferencia que la Escritura nos enseña es que hecho perfecto. La clase de cuerpo que nosotros tendremos cuando Cristo regrese y nos resucite. Tendremos cuerpos glorificados. Jesús sigue existiendo en ese cuerpo, en el cielo. La ascensión básicamente tiene, en mi criterio, ese golpe, ese énfasis, desea enseñarnos esa realidad. O sea que no podemos nosotros, conforme a la Escritura, negar esa realidad de la humanidad de Cristo. Como humano, por ejemplo, Jesús experimentó una serie de emociones humanas. Jesús, por ejemplo, dice la Escritura que se angustió. Jesús dice que tuvo tristeza. Aún en el capítulo 11 vemos un escenario increíble en el cual nosotros vemos a Jesús llorando cuando Lázaro murió. Ese es sentimiento humano. Hay llanto, hay tristeza, hay dolor. Aún el autor del libro de Hebreos nos habla acerca
de la humanidad de Jesús. Dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este mismo contexto, el autor de Hebreos nos declara: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Jesús. Por ejemplo, Gruden escribe de la siguiente manera. Él resume la persona de Jesús en su humanidad. Y él dice, por ejemplo, que Jesús era un hombre ordinario, que aún los que estaban cerca de él no creyeron su divinidad, no creyeron su divinidad. Él dice, por ejemplo, las personas que le conocían mejor, los vecinos con los que había vivido y trabajado durante 30 años, solo le vieron como un hombre común y corriente, un hombre sin duda justo, amable, sincero, pero ciertamente no un profeta de Dios que pudiera hacer milagros. Y desde luego, pensar que él era Dios, jamás. Durante los primeros 30 años de su vida, Jesús vivió una vida humana que era tan común y corriente que las personas de Nazaret que le conocían mejor quedaron asombrados que él pudiera enseñar con autoridad y obrar milagros. Ellos le conocían y era uno de ellos. Era el hijo del carpintero. Y él mismo era carpintero. Tan común y normal que se preguntaban, así que ¿de dónde sacó todas estas cosas como nosotros? Juan nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Fue Jesús completamente humano? Era tan humano que los que vivieron y trabajaron con él durante 30 años y aún sus hermanos no creyeron juntos que crecieron juntos bajo el mismo techo. Ellos vieron a Jesús y lo vieron como un humano, buen humano, justo humano, pero como un humano. Aparentemente no tenían ni idea de que Dios se hubiera encarnado y que viviera entre ellos, aún los mismos allegados. Y esa es la realidad de los evangelios. Ahora, la humanidad de Jesús no es lo único que la Biblia habla de él. Cuando vemos la evidencia bíblica, la Escritura nos habla sobre la realidad de Jesús, que él es no solamente enteramente, perfectamente humano, pero también divino en todos los sentidos. La Biblia enseña que Jesús no solamente era hombre en la carne, pero Dios también en carne. A pesar de que la palabra encarnación no aparece explícitamente en las Escrituras, el concepto definitivamente es evidente en el Nuevo Testamento. Y se refiere al hecho. Encarnación es el hecho que Jesús es Dios en carne humana. O la encarnación se puede definir de la siguiente manera. Es la acción de Dios, el Hijo, por medio del cual tomó naturaleza humana. Esa es la encarnación. Es un concepto increíblemente importante en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos nosotros el término Dios, Theos, que es absolutamente reservado en el Nuevo Testamento para Dios el Padre. Es también ese mismo título aplicado a la persona de Jesús.
Solamente eso podría ser una conferencia completa, solamente eso. El Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos notar que Jesús se le llama Dios fuerte. Ahora, la palabra Señor, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra Kurios, se usa para referirse a un señor, a un amo. En momentos se aplica a Jesús en referencia al Señor mayúscula en el Antiguo Testamento. Es el tetragramatón que encontramos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, el Señor soberano. El Señor soberano por quien existe todo y por medio del cual todo es sustentado. El autor de Hebreos, básicamente refiriéndose a Jesús y citando el Salmo 102, destaca la obra del Señor en la creación y dice lo siguiente: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Describiendo la persona de Jesús.